Para la nota de hoy, nada mejor que estar en un estudio de radio. Hoy, en MDO en Vivo, hablamos con Adrián Corol, director de la radiodifusión argentina al exterior. Adrián Corol, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido a MDO en Vivo y también a la 100.1. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos, Matías? Bueno, muy bien, acá buscando a alguien con quien hablar de diexismo, de onda corta en el siglo XX, en el siglo XXI, y no se me ocurrió nadie mejor. Bueno, no sé si seguramente habrá mucha gente mejor, pero para hablar de diexismo y onda corta estamos siempre dispuestos en este siglo y en el anterior, no sé si en el que viene, pero acá estamos. Claro. Bueno, Adrián, antes que nada, para contarnos un poquito, ¿qué es puntualmente el diexismo? ¿A qué se le llama diexismo? Bueno, el diexismo, para que se entienda, es la afición que está relacionada con la escucha, básicamente con la escucha de estaciones de radio, generalmente que se encuentran lejos de donde uno vive o desde donde uno las está escuchando, a una distancia lejana, y también otras veces no tan lejanas, pero que están transmitiendo con baja potencia, ¿no? Sería de alguna manera el hobby de escuchar radio, para que se entienda, pero radios que están lejos. El DX tiene que ver con eso, con la distancia. Eso, el diexismo viene de DX, y DX justamente es la distancia desconocida, tratar de determinar cuál es la señal que estamos escuchando en nuestra radio, cuántos kilómetros ha viajado, cómo la estamos escuchando en cuanto a su calidad y demás. Son todas cosas que tienen que ver pura y exclusivamente con la parte, digamos, técnica o más básica del diexismo. A ver, el diexista entonces sería una escucha, sería público calificado, digamos, un escucha calificado. Sería un escucha calificado, pero que no, a muchas veces, más allá de los contenidos de una transmisión de radio, del programa en sí, muchas veces está escuchando señales en idiomas que no comprende. Claro. Por ahí, o señales con mucha dificultad en cuanto a ruidos, interferencias, y el diexista, en este caso, lo que hará seguramente es identificar esas señales, ver a qué radio y a qué idioma pertenecen, y evaluar cómo la está escuchando en el lugar donde esté con su radio haciendo la escucha. Quienes hace muchos años que se dedican o que han escuchado la radio alguna vez, yo te diría que el gran porcentaje, no todo, pero el gran porcentaje de la actividad del diexismo está en las llamadas radios o bandas de onda corta. Uno recuerda siempre las radios como la Noble 7 Mares, la Tono Super Platino, que son radios que hace unos 30, 40 años, por ahí alguno más, estaban en las cocinas o en las casas de muchísimas familias argentinas. Bueno, y me dijiste onda corta, me dejaste el pie ahí servido. Contame qué es la onda corta. Bueno, cuando la gente está acostumbrada, cuando piensa en radio, a pensar en lo que se llama AM, que en realidad son la media, pero AM, la amplitud modulada, en la FM. Pero muchas de estas radios, de estos receptores, tienen también, hay una parte de las bandas de radio que es la onda corta, que en algunos viejos equipos también figuraba como SW, que son las iniciales de onda corta en inglés, o sea, shortwave. Y onda corta son bandas, así como está la M y la FM, está la onda corta, donde por características que tienen que ver con la frecuencia, con la técnica en realidad de la radio, las señales llegan muchísimo más lejos en determinados horarios y con determinadas condiciones de propagación. Entonces, vos en onda corta podés escuchar una radio que está transmitiendo desde algún país de Europa, desde otros países de nuestro continente americano, desde Asia, desde cualquier punto del planeta, prácticamente llegan las señales por el aire, sin necesidad de internet ni nada de eso, a una radio, y uno las puede escuchar. Eso es básicamente lo que diferencia la onda corta del resto de
las bandas de radio. O sea que Internet no vino a inaugurar nada, digamos, ya la comunicación del mundo era posible desde muchísimo antes. Bueno, hablamos recién de la Doble Siete Mares o la Thorman Super Platino. Ambos modelos de radios, para quienes más o menos los recuerdan, tienen un planiferio con un relojito que marca cuándo es de día, cuándo es de noche y los usos horarios en todo el planeta. Y la onda corta, de alguna manera, la radioficción también, pero la onda corta tiene que ver con esto que hoy se llama globalización, con la diferencia que es otras tecnologías. Hoy Internet, hay que decir, es fantástico desde el punto de vista de los recursos que ofrece, pero nunca hay que olvidarse que uno paga un abono por conectarse, por estar en Internet. La onda corta, con un receptor, con una radio que uno tiene en casa, o puede adquirir todavía a valores dentro de todo bastante normales, en equipos nuevos o usados, ya está, con unas pilas que pones ya no necesitas que haya señal, que haya wifi, nada, directamente puedes escuchar. Y cuando todavía no existía Internet, girando un poquito el dial de la radio, vos podías dar buena parte de la vuelta al mundo y enterarte de lo que estaba pasando, no solo en el resto del mundo, sino también muchas veces en el propio país donde uno se encontraba, y que por distintas razones políticas o coyunturales había censura, como la sigue habiendo hoy en muchos lugares del planeta, y es la radio la que te permite romper esos cercos informativos y culturales. Bueno, había, se podría decir, una especie de guerra en el éter también, ¿no? Porque, a ver, ayúdame y guíame por si me equivoco. Si mal no recuerdo, la radio de onda corta americana tenía toda una radio dedicada, por ejemplo, a informar a Cuba, a informar o a hacer propaganda o lo que sea, pero a Cuba, digo, ¿no? Lo tiene en la actualidad. ¿Existe todavía? Se llama Radio Martí, o sea, los Estados Unidos, históricamente, desde el momento que Cuba tiene su revolución en el año 1959, así como el Che Guevara funda lo que fue Radio Rebelde, que sigue existiendo, y también, por supuesto, Radio Habana Cuba, que acaba de cumplir 59 años hace unos días. Del otro lado, los norteamericanos, sobre todo, han creado primero una infinidad de radios, muchas veces piratas, pero financiadas por comunidad cubana de Estados Unidos o directamente por el gobierno de Estados Unidos, como la que vos nombrás, que se llama Radio Martí, que además es televisora. O sea, Radio Martí hoy vos la podés escuchar por onda corta. Aquí en Argentina se escucha perfectamente en lo que es la banda de 41 metros durante las noches, con muy buena señal, y también transmite por AM para Cuba. Hay que acordarse que está muy cerca la isla de Cuba de la parte este de los Estados Unidos, y además tiene un canal de televisión, que es Televisión Martí. Eso multiplicado por todos los conflictos habidos y por haber en este último siglo de radio, se ha reflejado en la onda corta. Nosotros en la Argentina hemos vivido toda la época de la dictadura, y esto incluye también la guerra de Malvinas, una férrea censura informativa y también cultural, y la onda corta nos permitía, quienes en aquel momento, como en mi caso, éramos chicos, pero que nos dedicamos a escuchar la radio, tener muchísima información y muchísimo acceso a contenidos que eran totalmente distintos a los que uno podía encontrar acá en los medios oficiales, y muchas veces eran totalmente opuestos y que generaban por ahí alguna mirada enriquecedora, pero también cierto cuidado a la hora de abrir esa información, en mi caso al resto de los compañeros míos del colegio y demás, porque era totalmente distinto lo que yo escuchaba en la noche en la radio a lo que se hablaba en el día en el aula del colegio. Digamos, en AM íbamos ganando, en onda corta no tanto. Exactamente, es muy bueno en AM, en FM y en ATC íbamos ganando. En la onda corta vos tenías la posibilidad de escuchar todas las versiones, inclusive vamos ganando, pero ibas a escuchar también que la BBC de Londres te decía las cosas de otro modo, que las radios del bloque socialista con Radio Moscú a la cabeza te daban otra información, las radios europeas otra, los norteamericanos otra, y después también, por supuesto, las radios
meramente propagandísticas que hubo durante Malvinas, tanto la Argentina, que se llamaba Liberty, como Radio Atlántico del Sur, que fue una experiencia llevada adelante por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Adrián, al día de hoy, ¿se genera en onda corta o en AM a lo mejor algo de programación dirigida, por ejemplo, a las islas del Atlántico Sur? Perdón, ¿algo de programación? Dirigida, digo, desde el sistema de medios públicos al Atlántico Sur, a las islas del Atlántico Sur, a Malvinas. Mira, hay dos temas muy interesantes con eso, y Malvinas es uno de los temas en los cuales yo más me especializo en cuanto a la actividad de radio. Hubo una experiencia de transmisión hace unos años hacia Malvinas desde una de las emisoras de Radio Nacional en Río Grande, ajá, pero no se evaluó la posibilidad técnica de llegada de esa señal a las islas, lo cual a veces llegaba, a veces no, porque no es la mejor señal de Radio Nacional para comunicar las islas, la que se está utilizando, y tenía para mi criterio otro error, y es que la programación, los contenidos, se realizaban en Radiodifusión Argentina al Exterior, que es RAE, que es la radio que yo dirijo desde hace 4 años. Sí, señor. ¿Cuál es el concepto? Yo no considero que Malvinas sea el exterior. Claro. Entonces, si yo estoy haciendo programas para Malvinas en los estudios de Radiodifusión Argentina al Exterior, les estoy dando un argumento más que sólido a la lúcida política exterior que tienen los ingleses, y sobre todo en comunicaciones e inteligencia, para que digan, pero ¿cómo me vienen a reclamar Malvinas si ustedes mismos la tratan como el exterior? Claro. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar LRA 60, que es la Radio Nacional de Islas Malvinas, y eso es lo que tenemos que poner en práctica desde la provincia de Tierra del Fuego e Isla del Atlántico Sur, claro, transmitiendo hacia las provincias donde están incluidas nuestras Islas Malvinas, por supuesto, y ahí sí podemos estar haciendo correctamente un trabajo de puente hacia las islas, hacia el resto del continente también, y haciendo valer el verdadero concepto de soberanía. ¿Llega en AM, hay posibilidades de llegar a las islas? Sí, hay 3 posibilidades concretas. Las islas tienen, además, históricamente, una frecuencia de AM que se escucha en nuestra Patagonia durante las noches, así por los 536 y los ciclos, barra 530 también se escucha. Aquí en la provincia de Buenos Aires, con una buena antena, a veces también la escuchamos. Nosotros podemos llegar a las islas, por supuesto, teniendo en cuenta detalles como que la transmisión de radio en las islas se corta a las 10 de la noche. Entonces es muy interesante y uno hace un programa que comience inmediatamente después, claro, cuando no hay señales en el aire. Allí en las islas tenemos como muchísimas más posibilidades de audiencia y de llegada, pero a su vez, más que nada, el precedente de estar transmitiendo con LRA 60 en el aire. Tal cual, y es importante, es muy importante. Claro, no tenía idea que lo hacían desde RAE, es casi una claudicación. Claro, nada, es muy fino mi crítica, pero digo, yo como director de RAE no haría jamás un programa hacia Malvinas llamándome Radiodifusión Argentina del Exterior. Claro. Sí, claro, es más, si la gente de RAE, de equipo de idioma inglés, hiciera un programa hacia las Malvinas, yo propondría que ese trabajo o lo hagan en forma libre y gratuita, y lo hagan al nombre de LRA 60, que es la Radio Nacional de Islas Malvinas. No es un territorio extranjero, no es lo mismo transmitir en inglés para Inglaterra, Estados Unidos o algún país de África, que transmitir en inglés para nuestras Malvinas como si fuese un servicio externo. Es totalmente distinto. Absolutamente. Bueno, volvamos un poquito al continente. Comentame un poco cómo es la onda corta en Radio Nacional, la RAE, y qué función cumple la programación un poco. Contame acerca de RAE. Bueno, RAE históricamente tiene más de 60 años, o sea que ha ido acompañando durante su historia toda la evolución de la distribución de contenidos argentinos en 8 idiomas en la actualidad hacia el mundo. RAE es hoy una de las 2 únicas emisoras públicas
internacionales y multilingües que hay en América Latina, junto, justamente la nombrada hace un rato, a Radio Habana, Cuba. Somos los dos únicos países que tenemos servicio internacional público hacia audiencias de distintos idiomas. En el caso de RAE, ya en el año 81, o sea, antes de la Guerra de Malvinas, fue la última vez que se compró un equipo transmisor de onda corta para RAE. Esto, y ya en aquel momento los otros dos transmisores que había estaban ya bastante utilizados y con sobrevida gracias al esfuerzo y al trabajo de los técnicos nuestros en la planta transmisora de General Pacheco en la provincia de Buenos Aires. Y lo cierto es que estos avances de la tecnología han propuesto dos grandes desafíos. Uno es que hay que estar presente en Internet. RAE tardó mucho en estar presente en Internet. La primera radio internacional que tuvo presencia en Internet allá por el año 95 del siglo pasado fue la Deutsche Welle de Alemania. RAE entró a Internet recién en el 2011, lo cual fue una desventaja que estamos tratando de suplir hoy con presencia de programas en español, en portugués, en italiano, en alemán, en inglés, en francés, en chino y en japonés, pero no solo programas lineales como se conocían, sino también con un canal en YouTube, con podcast, con presencia en aplicaciones muy interesantes como Radio Garden, pero además dándole visibilidad y sin perder la onda corta. ¿Qué es lo que pasó? Como los transmisores quedaron fuera de uso ya hace unos cuantos años, y por otro lado, hoy hay una sola empresa que fabrica en el mundo transmisores de onda corta, y no es algo, digamos, que el Estado Nacional esté en condiciones de pagar, teniendo en cuenta el costo-beneficio. Estamos haciendo lo mismo que han hecho durante muchísimos años las principales emisoras internacionales de onda corta que hemos escuchado aquí, que es utilizar un servicio de retransmisión. Nosotros, por suerte, tenemos un acuerdo con WRMI, que es una de las tantas transmisoras más interesantes, porque desde Estados Unidos te permite llegar realmente a todo el mundo, y es un sistema y un servicio gratuito, gracias a una relación personal que tengo desde hace muchos años con el principal responsable de esa planta transmisora, que es un colega diexista llamado Jeff White. Y ahí, por ejemplo, ellos retransmiten, no han retransmitido desde Radio Francia Internacional hasta La Voz de Vietnam, Radio Taiwán, la propia Voz de los Estados Unidos de América, salen o han salido desde esa planta transmisora, donde hoy sale RAE, lo cual es muy interesante en el mapa actual, porque, por ejemplo, la BBC de Londres, que ya no transmite en onda corta para América Latina ni para Estados Unidos, sigue transmitiendo en onda corta para algunas regiones del mundo, en Asia y África, pero también utiliza este mismo sistema que nosotros, es decir, en la retransmisión. Ya la BBC no tiene en este momento ninguna planta transmisora propia en el mundo. Qué dato, ¿no? Justamente que la BBC no tenga un transmisor de onda corta funcionando, es un dato sorprendente, ¿no? Es verdad, lo que han hecho es vender las plantas que tenían hasta hace unos años, por ejemplo, en Ascensión, volviendo a Malvinas, que fue una de las más utilizadas y que siguen utilizando, a una empresa privada que se llama Encopaz. Esta empresa alquila tiempo en onda corta a clientes en todo el mundo, y su principal cliente es la BBC. Claro. Es un dato muchas veces no se tiene en cuenta cuando se habla de onda corta y del panorama mundial, pero también es importante decir que toda la época de oro de la onda corta, más allá que uno podía escuchar las transmisiones viniendo desde los países de origen de las emisoras, la mayoría de las veces se utilizan retransmisores o estaciones retransmisoras para asegurar una mejor llegada al área de cobertura. Por ejemplo, Radio Nederland, aquí en la Argentina, la emisora mundial holandesa, que desapareció, no existe más desde el año 2012. Radio Nederland, en su época de oro, allí en los 70 y 80, se escuchaba muy bien aquí en Argentina en onda corta, pero tenían una pequeña trampa, que era que el transmisor estaba en Bonaire, en las Antillas holandesas, aquí en el Caribe. Entonces era mucho mejor que transmitiendo desde Flevolandia, allí en Holanda, donde tenían otra planta transmisora.
Claro. Bueno, Radio Nederland en su momento era una radio muy emblemática. ¿Esto por qué? ¿Por la calidad de los contenidos? ¿Por la calidad técnica? ¿Qué era lo que hacía de Radio Nederland, precisamente Radio Nederland? Muy buena pregunta. Radio Nederland es la que nos marcó a todos nosotros, yo me incluyo con o sea, la responsabilidad de que yo me haya dedicado a la radio y apasionado por la radio. El fuego ese lo encendió indudablemente Radio Nederland, la Radio Nederland de mediados y fines de la década del 70 del siglo pasado y principios de los 80, que tenían lo que decimos ante todo, unos contenidos fantásticos, pero muy buenos, con una calidad impresionante en su realización, en lo artístico, con un trabajo increíble. Lo mismo pasaba en el resto de los idiomas, pero en español, a tal punto que los programas en español tenían un servicio para España con un equipo que transmitía para España y otro para América Latina con un equipo de locutores latinoamericanos con acentos latinoamericanos. Hasta esa diferencia tenían, y te daban una cobertura como de radio local. Vos escuchabas Radio Nederland y escuchabas a locutores hablando con acento latinoamericano, pero con contenidos muy interesantes. Y hay que acordarse, en el mundo de la Guerra Fría, Holanda, Canadá, Francia, Suecia mismo, son países que no estaban ni en la órbita soviética ni en la de los Estados Unidos en cuanto a los servicios de onda corta, y te daban una información muchísimo más objetiva, si se quiere, que Radio Moscú o La Voz de América, y mucho más cercana, y eran muy buenos respondiendo a los correos de oyentes, tanto al aire como luminosos sobres que llegaban a nuestras casas, repletos de folletos, calcomanías, banderines, pines y todo tipo de obsequios de las radios. Bueno, contame también un poquito de eso, el diexismo, el escuchar la radio de onda corta, también había un hacer activo del oyente en enviar una carta, un reporte de emisión. Sí, eso sigue existiendo y pasa que sigue existiendo. Nosotros en RAE seguimos recibiendo todavía también cartas de correo tradicional, pero obviamente el email se utiliza mucho más y recibimos gran cantidad de informes de recepción de todas partes del mundo, y también por cuestiones de costos y de costumbre los verificamos ya no con una QSL como tarjeta postal, sino por un envío de una QSL electrónica o IQSL, que también es muy valorada por los oyentes, y eso ocurre también todavía con muchas de las emisoras. Antes, en épocas pre-internet, donde no había email ni nada de eso, imagínate que era todo correo postal, era más accesible en todo caso los franqueos que hoy en día, claro. Es un artículo de lujo, y las propias radios con mucho más presupuesto y servicios mucho más robustos tenían, sobre todo las europeas y las de Estados Unidos y las de Asia, la posibilidad de enviarte unos sobres que eran verdaderas encomiendas, llenas de libros, todo tipo de regalos que uno podía, y de hecho así ha sido, coleccionar, guardar y disfrutar. Claro, qué bueno haber vivido en esa época, realmente. Qué lindo de haber sido, como decís, ¿no? Ver venir el cartero con el sobre. Sí, primero era el sobre con el cartero. En el caso particular, yo coordiné un club de diexismo, el QSL de X Club, que fue un club en la ciudad de Buenos Aires, fundado en 1980 y que tuvo actividades hasta mediados de esa década, con un boletín bimestral y demás en la escena. Entonces era al principio yo estaba en la casa de mis padres y la dirección que se daba era la de la casa de mis padres, en las transmisiones de onda corta, entonces llegaban pero pilas. Yo en aquellos años colaboré con La Voz de América haciendo un boletín del diexismo semanal y demás, y siempre le daban la dirección de mis padres al final. Entonces llegaban, pero cartas de oyentes, de gente interesada en el diexismo de todos lados. Venían inclusive vecinos de la capital a tocar el timbre al otro día una oficina de correo tenían. Era tremendo. Entonces ahí saqué una casilla de correos, que también es algo que hoy mucho no se usa, pero que en aquel momento era más que necesaria, y a partir de ahí ya no era que te llegaba el cartero con todos los paquetes, sino que vos ibas a la casilla y muchas veces estaba no solo inundada de cartas, sino también que tenías que subir a la oficina de correo
ahí mismo y llevarte encomiendas y cosas que por su tamaño y volumen no entraban físicamente en la casilla del correo. Adrián, te llevo un poquito ya para ir finalizando y agradeciendo tu tiempo, porque me imagino que debes estar a mil. Desde el punto de vista de la programación, esto a lo mejor me lo imagino yo, no sé, siendo director de una parte importante del sistema de medios públicos, me imagino que desde el punto de vista de la programación, la RAE debe ser un poco una burbuja que te protege del... Bueno, esto lo decía Porcel, que él extrañaba el quilombo diario de la Argentina cuando vivía en Miami. Bueno, me animo a usar el término del quilombo de todos los días, ¿no? Sí. Más que proteger la propia definición del medio, nosotros somos un medio público pero con perfil internacional, es decir, yo no puedo y no le interesa a mi audiencia la cuestión doméstica, algo que sea de impacto social o global o de interés para determinada audiencia, y a su vez nosotros damos más información que noticias. O sea, yo no puedo decir ni siquiera en español en un boletín de noticias, decir, no sé, como era Vudú fue a Comodoro Pi, porque lo están escuchando no en Alemania, cuando lo ven en alemán, cuando lo ven en castellano, lo está escuchando a alguien, no sé, en Perú o en Guatemala, no sabe quién es Vudú, no sabe quién es Comodoro Pi, no entiende nada, ¿entendés? Eso trasladalo a todo. Entonces, en RAE no hay no hay grieta, en RAE no hay noticias de último momento, lo que hay es información de contexto, lo que hay es difusión de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestros lugares, de nuestras costumbres, y eso es lo que nos enriquece y hace que los quilombos no sean esos para nosotros, sino que sean todos relacionados con nuestro trabajo, y creo que eso es lo que marca también que puedan haber cambios políticos o cambios en las gestiones, y más allá de las opiniones y de las ideas que cada uno tenga, RAE puede tener una continuidad respecto a lo anterior. Yo entré a Radio Nacional a trabajar en el año 2004, o sea que había un gobierno en el 2004, y estuve trabajando en Radio Nacional y sigo trabajando en la estructura hasta el día de hoy. Claro, tal cual. No estás preso de las mareas, cosa que creo... No. Creo que todos te envidiamos un poquito, la verdad, todos te envidiamos un poquito. Qué bueno debe ser estar ahí y que el problema o que la agenda la marque la cultura. Adrián. Sí, la marca eso, la marca la radio, la cultura, y la marca realmente es la marca argentina sobre todo. Claro, verdaderos embajadores del país en recónditos y lejanos puntos del planeta. Adrián, nuevamente agradecerte por aceptar la nota, es muy interesante todo esto. Hay mucha gente, bueno, los más chiquitos no saben lo que es AM, o capaz que tampoco la FM, Exacto. Porque Spotify vino a ver, la radio te espera. Eso, bueno, eso es fantástico. La radio te espera siempre. Adrián, muchísimas gracias. Matías, un abrazo grande, y a los órdenes un saludo a toda la audiencia.